con nuestro querido economista Eric Molino. Buenos días, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. ¿Cómo fue ese fin de semana? Corto. Así mismo consideramos todos, pero bueno, vamos a iniciar esta entrevista con pues la Caja del Seguro Social. Hoy es lunes, Sí. Continúan las reuniones a las 9 de la mañana, miércoles también, pero ya quedan pocos días para la asignación que se le había, o la fecha de cumpleaños que se le había dado por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino. ¿Cómo evalúas tú pues que avanza esta mesa? Hemos conversado con dirigentes, gremios médicos y también de los sindicalistas, también pues del sector privado, donde pues algunos manifiestan que es una mesa de escuchas, que no es una mesa de diálogo como tal, porque argumentan que solamente los escuchan, sino no hay una retroalimentación como tal. ¿Tú qué consideras o cuál es tu evaluación? Mira, primero yo pienso que lo que nosotros tenemos que empezar es a evaluar que cada propuesta tiene, digamos, componentes que deben considerarse como una propuesta estructural, porque realmente los problemas que tiene la Caja del Seguro Social no se pueden seguir posponiendo y tenemos que, digamos, gestionar ya el problema de raíz. Entonces, te diría que cosas en las que todos deberíamos estar de acuerdo y en común. Tenemos una planilla abultada en la Caja del Seguro Social que tiene más de 31.000 empleados. Nosotros tenemos que eso, entre otras cosas, está causando un déficit operativo de más de 200 millones de dólares promedio por año. Se tiene que definitivamente cobrar lo que debe tanto el sector privado como el sector gubernamental en cuanto a la mora. O sea, a nosotros nos parece, y por ejemplo, de parte de los gremios empresariales como APD, nosotros hemos rechazado categóricamente que existan personas que le tomen la cuota del obrero y no la estén declarando en la Caja del Seguro Social. Eso para nosotros Claro. robo y definitivamente son cosas que se tienen que gestionar. Y por supuesto que tenemos que crear las condiciones para que tengamos mucho menos informalidad y esas personas puedan cotizar en la Caja del Seguro Social y aumente la recaudación y que por supuesto creemos las condiciones en las que el desempleo baje. Habiendo dicho eso, realmente pese a que hay este discurso de que hay 6 propuestas versus una que hay en el sector empresarial, realmente tenemos 2 tipos de propuestas. La primera es mantener lo que yo considero una tasa rota, es decir, un fondo que ahorita mismo es una circunstancia en la que es insostenible mantener el sistema de beneficio definido y la que está proponiendo, por ejemplo, el sector privado que se basa en cuentas individuales. ¿Por qué hablo que es una tasa rota? Ese es un fondo que en la enorme mayoría de los países del mundo, cada vez que nosotros hablamos de tener un fondo de beneficios definido, estamos hablando de que no solamente constantemente se tienen que hacer aportaciones por parte del gobierno, que al final es el propio bolsillo de todos nosotros para poder fondear estos sistemas, sino que también se han tenido que ajustar en esos países las medidas paramétricas porque de por sí es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque tenemos una dinámica demográfica que ha cambiado, las personas están viviendo más, eso es positivo, pero también estamos teniendo que las personas están teniendo menos hijos, digamos, esas personas también están viviendo una economía cambiante en donde tienes más informalidad, entonces eso hace que esos sistemas donde antes dependía el jubilado de las nuevas personas entrando al mercado laboral ya no se puede sostener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? No solamente tener un cambio estructural a cambiar todas las cosas en la Caja del Seguro Social que no están funcionando, sino que también pasamos de un sistema insostenible, de una tasa rota de cuentas que todo va a, digamos, un pool y que todos nos compartimos el riesgo, hacia uno de cuentas individuales que por naturaleza sí es sostenible. ¿Qué futuro le ves a esta mesa? Faltando ya pocos días. Mira, tú mencionaste algo que es muy importante. Esta no es una mesa de conversatorio. Esto es donde ya se están planeando propuestas. Y lo que pasa es que ya nosotros hemos tenido la vivencia en años anteriores donde se hacen muchas discusiones y al final no se llega a nada. Ahorita tenemos una situación en donde, y esta es la analogía que he estado dando, tú estás al borde de la piscina y alguien empuja a tu mamá. Entonces, ¿qué haces primero? ¿Vas y correteas a la persona que empuja a tu madre o vas y sacas a tu mamá de la piscina? Ahorita mismo estamos en una situación de urgencia en donde tenemos que sacar a la persona de la piscina y a estabilizarlo. No podemos seguir, digamos, posponiendo para, digamos, tomar una decisión y al final, como dije, creo que debemos concentrarnos en las cosas que todos estamos de acuerdo y al final que el propio sistema tiene que ser sostenible. Cualquier propuesta que sea solamente un parche o que patee la bola un par de años de futuro me parecería una responsabilidad. Así es importante porque ya se han presentado las propuestas de todos, ya las propuestas todas están sobre la mesa, sí. Y vale entonces ya cuando finalice que el gobierno presente finalmente este documento que va a ser pues presentado en sesiones extraordinarias ante la Asamblea Nacional. La semana pasada también, Eric, se cumplieron ya los primeros 100 días de gestión del presidente. ¿Cuál es tu valoración del mismo? Mira, al final, y quiero mantenerme consistente por lo menos desde el punto de vista económico en las cosas que yo he planteado. Por ejemplo, lo primero, hablemos del presupuesto, por ejemplo. El presupuesto
me pareció correcto que haya disminuido, porque el presupuesto del año pasado era un presupuesto inflado con unos ingresos que iban a ser irreales. Eso obviamente nos destinó este año a tener un déficit muy por encima de lo que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal establecía, y para mí era bien recibido que se haya hecho el recorte. Claro, cuando tú vas al detalle, a mí sí me parece que es importante hacer una explicación de que hay gastos que son diferentes. Para mí, las cosas deberían estar mucho más orientadas hacia la inversión, en lugar de estar enfocadas hacia gasto corriente. A mí me parece que fue importante que se haya hecho algunos recortes a los gastos, pero también se hicieron recortes importantes a la inversión. Si hay, digamos, el ministro salió hablando de esto, dando una explicación que eran explicaciones que a mí me parecen coherentes. Yo creo que personas razonables pueden tener, digamos, diferencias al detalle, pero yo creo que lo más importante es la prudencia en reducir el monto, porque este año, por ejemplo, los ingresos en el último informe de septiembre están 18% desviados de lo que está presupuestado, porque claro, habían presupuestado un presupuesto inflado en el que estabas diciendo que ibas a poder comprometerte a esos gastos porque ibas a tener los ingresos, y ese no ha sido el caso. Así que empezando por la línea de que se disminuyó era positivo, pero yo sí creo que hay, digamos, una oportunidad y un espacio para que se revalúen, digamos, algunos otros recortes adicionales y que se puedan incluir más inversiones. En el caso también de la presentación del presupuesto, había que hacer modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sí. Entonces, ¿crees tú que podría hacerse esto en lo poco que queda ya de la Asamblea Nacional de sesiones ordinarias? Yo pienso que es un tema importante y que por supuesto que los diputados tienen que involucrarse. Al final, los que son responsables de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal no es solamente el ministro de Economía y Finanzas. Claro. Aquí está involucrado el Contralor de la República, aquí están involucrados los diputados, porque son los que al final determinan el presupuesto. Entonces, si bien es cierto, no todos los diputados son economistas o que tienen un contexto económico, ellos tienen que entender el impacto que es de hacer de manera irresponsable un presupuesto. Yo pienso que entre las modificaciones que hay que hacer a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal es asincerar las cifras. Si bien es cierto, debería ser la meta de todos nosotros que ese déficit baje lo más posible, pero también hay que ver qué es lo razonable para nosotros en la economía, de qué tan rápido podamos llegar a esa meta. Algunas personas podrían ser más o menos radicales. Yo, por ejemplo, soy de esos que dice que hay que hacer un poco más de lo que ha hecho Milei de la motosierra, de reducir drásticamente el tamaño del Estado. Hay personas que, digamos, hay que ser un poquito más, digamos, conservadores. Yo pienso que el ministro ha tratado de ser, dentro de todo, bastante conservador para no entrar, digamos, en una terapia de shock. Yo pienso que el caso de Argentina obviamente era mucho más extremo que el panameño, pero claro, entonces parte de esto es cómo podemos llegar al déficit de una manera conservadora, cómo podemos llegar al déficit de una manera de que no impacte negativamente la economía, y a mí me parece que eso es prudente. ¿Tú crees que se puede realizar estas modificaciones o estas adecuaciones? Hablan de que son 9 páginas las recomendaciones que hizo la Asamblea Nacional para que las autoridades, en este caso del MEF, evalúen el presupuesto. ¿Tú crees que todas estas correcciones se pueden hacer o se podría aprobar el presupuesto similar al del año anterior? Mira, para esto siempre hay un refrán que me encanta, que es: el que quiere encontrar un camino y el que no una excusa. Al final esto es un tema de prioridad nacional. Si hay tiempo para aprobar la ley del almojábano y el día de poco de tonterías que a veces aprueban los diputados, a mí me parece que estas son cosas que se le deben priorizar. Así es importante. También desde tu análisis, la percepción del presidente Mulino durante estos primeros 100 días. Yo diría que lo principal es que hoy en día se siente que hay un presidente en el Palacio de las Garzas. Al final, yo creo que nosotros tuvimos un presidente muy ausente en la pasada administración, y yo creo que las personas argumentaban un tema de salud o un tema de impopularidad. Al final, el presidente de la República es responsable por el país. Entonces, yo creo que él ha salido a dar la cara. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho en las declaraciones a nivel internacional que ha tenido y tomando liderazgo con, por ejemplo, el caso de Venezuela, con, por ejemplo, los temas de sacar a Panamá de las listas grises. Entonces, por lo menos ya se siente que hay, digamos, una persona tomando liderazgo por el país y que se están tomando decisiones. Me parece muy prudente de que él semanalmente está dando mensajes a la nación, y al final, para mí eso es bien recibido. Apenas tenemos 100 días, pero por lo menos vamos iba a decir que íbamos con paso firme, pero no quiero que suene como eslogan gubernamental. Institucional, sí, exactamente. Sí. No, por lo menos me suena a que están yendo, digamos, en la dirección correcta, y eso me parece muy positivo. ¿Cuál piensas que ha podido ser, pues, el traspié del gobierno durante estos primeros 100 días? Mira, yo pienso que al final hay cosas que
que han sido desafíos que han sido heredados, y yo pienso que eso es lo que se le debe dar de cierta gabela a todas las administraciones que están pasando. Yo creo que la mayoría de la gente quiere que se cumpla lo del Chenchen ya. Yo pienso que a los primeros 100 días es un poco difícil, sobre todo con todos los, digamos, tropiezos que se vinieron de los últimos años y sobre todo en las finanzas públicas, así que yo pienso que de cierta manera hay que ser un poco más paciente. Yo sí pienso que, como había dicho, estamos yendo en la dirección correcta, pero nos va a tocar ser, digamos, un poquito más pacientes para poder entonces ver los cambios que hemos tenido en la actividad económica. Yo te diría que, por ejemplo, al principio del año se pensaba que íbamos a crecer al 2,5%, 3%, pero ahora hay varios, digamos, analistas internacionales hablando de que lleguemos a un 5%. Sería ideal, no necesariamente pienso que vamos a llegar a eso, pero yo pienso que en la medida que nosotros estemos dando señales del mercado de que nosotros ahora estamos tomando las cosas de una forma mucho más seria, eso va a crear más confianza y eso es lo que va a generar actividad económica. El tema de la seguridad también se puede decir que en los últimos días se ha atacado por parte del gobierno, ya que se habían registrado varios casos también pues de asesinatos. Durante un fin de semana fueron 8 asesinatos y el presidente ha tomado la decisión en conjunto con el ministro de Seguridad de implementar este operativo 3.0 que de una manera pues da un poco de tranquilidad a la población ante estos casos que se están registrando. Y ahora que tú tocas la palabra tranquilidad, yo creo que aquí hay un par de dimensiones que hay que considerar. La primera, por supuesto, cuando tú tienes que un país es seguro, las personas pueden ejercer una actividad económica. Veamos el caso de, por ejemplo, El Salvador, que el enfoque fue directamente atacar el problema de inseguridad que se tenía y eso ha ayudado muchísimo al crecimiento económico. Yo te diría que también parte de lo importante es que se han hecho evaluaciones de dónde estaban algunos casos de corrupción, los que han salido en el Meduca, los que han salido en el IFARO y en varias de las instituciones que nosotros ya sabemos. Es importante también que haya certeza y tranquilidad de que se está cumpliendo un Estado de Derecho. Por ejemplo, hoy en día se entregó el premio Nobel a Daron Acemoglu y a Franklin Robinson, a Robinson, y ¿cómo se llama? Ahorita se me escapa, creo que es James Robinson. Ellos escriben un libro de por qué fracasan las naciones. Las naciones fracasan básicamente porque no se cumple un Estado de Derecho. Entonces, tú no puedes ir a invertir un país o tú no puedes estar en una situación en la que al final tú no tienes certeza de que se te va a cumplir la ley o de que hay inseguridad. Entonces, si nosotros realmente queremos arreglar la desigualdad y nosotros realmente queremos tener un país donde haya prosperidad, tenemos que enfocarnos en eso, en seguridad institucional, en que haya transparencia, en que haya integridad y que esas son las cosas que al final se van a traducir en un país donde las personas no tienen que necesariamente ir a delinquir o que tienen que recurrir al crimen para poder, digamos, sacar a su familia. El nuevo procurador, la designación de los nuevos procuradores, tanto de la Nación como de la Administración, también pues han recibido pues una serie de buenos comentarios pues por su labor. En el caso del procurador designado de la Nación, pues era conocido también por ser el abogado del mismo presidente. Sin embargo, pues a pesar de eso no ha tenido mayores inconvenientes una vez se dio a conocer su designación. Mira, yo no lo conozco, pero he escuchado cosas positivas. Cada vez que alguien habla del procurador ha dicho que es una persona honesta y que es una persona correcta. Eso va muy de la mano con el tema institucional que te estoy hablando. Al final, si nosotros podemos confiar que las cosas se van a establecer en un Estado de Derecho y que vamos a tener integridad en nuestras instituciones, esa es la dirección correcta. Entonces, nuevamente, no conozco a la persona, pero creo que están mandando las señales correctas en cuanto a cómo debe comportarse el gobierno. En el caso de la alcaldía capitalina, ¿cuál sería también tu balance, tomando en cuenta que inició pues con algunas situaciones por la poca recaudación, la situación que tienen todas las instituciones públicas, no solo la alcaldía capitalina, sino todas a nivel nacional, las juntas comunales, el tema de los ingresos y la recaudación? Mira, y yo pienso que la imagen del alcalde actual que nosotros tenemos en la capital es que es una persona bastante innovadora y que, digamos, viene del sector empresarial, es un emprendedor y quiere tratar, digamos, de hacer las cosas diferentes. Yo pienso que ese dinamismo es importante. Yo no conozco al alcalde, pero me parece positiva las cosas que han hecho para tratar de ver cómo se reducen los gastos. Hizo una limpieza institucional que yo creo que era importante siempre que empezar, digamos, no solamente haciendo auditoría, sino limpieza interna, pero sí me parece que él lo que tiene que hacer para aumentar la recaudación es tratar de desburocratizar, y me parece que sí ha hecho, digamos, algunas gestiones tecnológicas en cuanto a eso por su, digamos, background empresarial, pero yo pienso que la desburocratización es la medida hacia la formalidad. Si nosotros tenemos un 47% de informalidad, no es porque las personas no es que no quieran pagar impuestos, es que se le hace muy difícil ir cualquier persona que va a un municipio a sacar placa o a meter un tema del carro o a poner un tema de la empresa, se da cuenta lo difícil que llega a eso. Y eso es lo que lamentablemente habilita la corrupción. Entonces, en la medida que él vaya encaminado a automatizar esos trámites y hacerlo mucho más fácil, ahí va a aumentar la recaudación. Bueno, de esta manera queremos agradecer. ¿Algo más que quieras
quieras aportar, aprovechar este espacio, Eric. Bueno, mira, al final el tema de la Caja de Seguro Social yo creo que es uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos como país. O sea, por ejemplo, nos hemos pasado hablando de la deuda pública y las finanzas nacionales. Estamos hablando de 52 mil millones de dólares de deuda pública, pero el problema de la Caja de Seguro Social, traído a valor presente todos los compromisos que tiene la Caja, son 75 mil millones. Es decir, que estamos hablando de un problema aún más grande. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando de cierta manera las propuestas y algunos discursos, nosotros tenemos que acompañar esos discursos con números. Nosotros no podemos estar simplemente pensando que es que, bueno, es que si se pagara aquí o se cobrara acá o se sacara del canal, eso no alcanza. El problema es que nosotros tenemos ahorita, como había mencionado, una tasa rota y las propuestas del sector de trabajadores y de algunos gremios que tienen, digamos, un componente más ideológico, se basan más en echarle a una tasa rota en lugar de arreglar la tasa. Así que al final yo sí pienso que vamos a tener que hacer sacrificio por parte de todos en la sociedad, pero tenemos que ir dirigidos hacia una institución que se reestructure, que nosotros tengamos una institución donde hay integridad gubernamental y que tengamos un sistema que funcione. Y el único sistema que ha funcionado a nivel internacional es de tener cuentas individuales en lugar de tener este mal llamado fondo solidario en el que al final el dinero se está cada vez malgastando. Así es, muchas gracias Eric Molino, él es economista quien nos ha hecho un balance de estos primeros 100 días de gestión, también un balance de esa mesa de diálogo que se mantiene en la Presidencia de la República, donde diversos grupos se mantienen reunidos los lunes y los miércoles precisamente para abordar posibles soluciones y propuestas para resolver el tema de la Caja de Seguro Social, que el mismo documento será enviado en sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para que entonces quede en manos de los diputados también evaluar y realizar pues consideraciones importantes a este tema, así que vamos a estar muy pendientes. Por un lado, los gremios empresariales hablan de un fondo de cuentas individuales, mientras que entonces el otro sector de los trabajadores aporta el tema de las cuentas o el sistema solidario. Vamos entonces a darle seguimiento. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Choc Multimedia.